La lluvia golpeaba con violencia los cristales blindados de la oficina en la avenida Constituyentes, distorsionando las luces de la Ciudad de México hasta convertirlas en manchas borrosas de ámbar y gris. Rosa Isela Rodríguez permanecía de pie, con las manos entrelazadas a la espalda, observando la tormenta, aunque su mente estaba lejos de la meteorología. El ambiente en la sala de juntas privada era tan denso que apenas se podía respirar. El aire acondicionado zumbaba en un silencio sepulcral, roto únicamente por el sonido de unos pasos pesados sobre la madera de caoba. Donald Trump no llevaba su habitual corbata roja, ni mostraba esa sonrisa mediática diseñada para las cámaras. Su semblante era sombrío, casi irreconocible, despojado de la fanfarria de los mítines. Se sentó frente al escritorio de la secretaria de Seguridad sin esperar invitación, colocando sobre la superficie de cristal una única carpeta de cuero negro, sin logotipos, sin sellos oficiales y absolutamente ajena a los protocolos diplomáticos que la prensa esperaba afuera. «Lo que hay aquí dentro», dijo Trump, con un tono de voz inusualmente bajo y carente de su grandilocuencia habitual, «no es política, Rosa, no se trata de aranceles, ni del muro, ni de las elecciones. Ojalá fuera tan simple». Rosa Isela, manteniendo su estoicismo característico, se sentó frente a él y posó la mano sobre la carpeta, sintiendo el peso del documento. La sociedad mexicana especulaba en redes sociales sobre amenazas económicas o nuevas exigencias migratorias, pero la realidad dentro de esas cuatro paredes era mucho más aterradora. «¿Qué es esto, señor Trump?», preguntó ella, mirándolo directamente a los ojos. «La razón por la que he venido en persona, sin traductores y sin el servicio secreto en la habitación», respondió el magnate, inclinándose hacia adelante. «Es la prueba de que el enemigo que ambos buscamos no está cruzando la frontera, ya está dentro. Y no me refiero a mi lado del río». Con dedos firmes, Rosa Isela abrió la carpeta. La primera página no contenía texto, sino una fotografía satelital de alta resolución tomada apenas 6 horas antes. Sus pupilas se dilataron al reconocer las coordenadas. No era un laboratorio clandestino en la sierra, ni una ruta de tráfico en el desierto. La imagen mostraba el patio interior de una instalación de máxima seguridad del propio gobierno mexicano, un lugar que teóricamente solo ella y el presidente podían autorizar a operar. Al pasar la página, el shock fue visceral. Había transcripciones de interceptaciones telefónicas. Las fechas eran recientes, de esa misma semana. Mientras sus ojos recorrían las líneas, la sangre se le heló en las venas. Las conversaciones detallaban una operación masiva de desestabilización, pero lo que la dejó sin aliento no fue el plan, sino los interlocutores. Uno era un conocido líder de una organización criminal transnacional. El otro, identificado por voz y metadatos, era alguien de su círculo más íntimo y de confianza, alguien que se sentaba a su derecha en las reuniones de gabinete cada mañana. «Ellos dijeron que era imposible infiltrarse a este nivel», murmuró Rosa Isela con la voz quebrada por primera vez en años. «Ellos mintieron», sentenció Trump, poniéndose de pie y ajustándose el saco. «La sociedad se va a enterar, Rosa. La pregunta es si se enterarán por ti, salvando lo que queda de la institución, o si se enterarán cuando todo esto arda. Tienes 48 horas antes de que mis fuentes filtren esto al New York Times». Sin despedirse, Trump dio media vuelta y salió de la oficina por la puerta lateral, dejando a la secretaria sola con la evidencia de una traición histórica. El silencio regresó, pero ahora era ensordecedor. Rosa Isela cerró la carpeta, sintiendo cómo le temblaban las manos. Sabía que cualquier movimiento en falso desataría el caos nacional. Se acercó al teléfono rojo en su escritorio, la línea segura directa con el Palacio Nacional, dispuesta a reportar el hallazgo. Levantó el auricular, pero antes de que pudiera marcar, la línea dio un chasquido extraño. No había tono de llamada. En su lugar, una voz familiar, la misma voz que acababa de leer en las transcripciones de la carpeta negra, sonó a través del auricular, fría y carente de cualquier emoción humana. «Sé lo que te dio, Rosa, y te sugiero que no mires hacia la puerta, porque ya no estás sola en la habitación». El sonido del seguro de la puerta principal al cerrarse con un clic metálico resonó a sus espaldas y Rosa Isela comprendió, con un terror paralizante, que la reunión con Trump no había sido una advertencia, sino una despedida. El silencio regresó, pero ahora era ensordecedor. Rosa Isela cerró la carpeta, sintiendo cómo le temblaban las manos. Sabía que cualquier movimiento en falso desataría el caos nacional. Se acercó al teléfono rojo en su escritorio, la línea segura directa con el Palacio Nacional, dispuesta a reportar el hallazgo.
Levantó el auricular, pero antes de que pudiera marcar, la línea dio un chasquido extraño. No había tono de llamada. En su lugar, una voz familiar, la misma voz que acababa de leer en las transcripciones de la carpeta negra, sonó a través del auricular, fría y carente de cualquier emoción humana. Sé lo que te dio Rosa, y te sugiero que no mires hacia la puerta, porque ya no estás sola en la habitación. El sonido del seguro de la puerta principal al cerrarse con un clic metálico resonó a sus espaldas, y Rosa Isela comprendió, con un terror paralizante, que la reunión con Trump no había sido una advertencia, sino una despedida. El silencio regresó, pero ahora era ensordecedor. Rosa Isela cerró la carpeta, sintiendo cómo le temblaban las manos. Sabía que cualquier movimiento en falso desataría el caos nacional. Se acercó al teléfono rojo en su escritorio, la línea segura directa con el Palacio Nacional, dispuesta a reportar el hallazgo. Levantó el auricular, pero antes de que pudiera marcar, la línea dio un chasquido extraño. No había tono de llamada. En su lugar, una voz familiar, la misma voz que acababa de leer en las transcripciones de la carpeta negra, sonó a través del auricular, fría y carente de cualquier emoción humana. Sé lo que te dio Rosa, y te sugiero que no mires hacia la puerta, porque ya no estás sola en la habitación. El sonido del seguro de la puerta principal al cerrarse con un clic metálico resonó a sus espaldas, y Rosa Isela comprendió, con un terror paralizante, que la reunión con Trump no había sido una advertencia, sino una despedida. Rosa Isela soltó el auricular, que quedó balanceándose contra el escritorio de caoba, golpeando la madera con un ritmo hipnótico y macabro, mientras la voz al otro lado de la línea se desvanecía en estática. Se giró lentamente, obligando a sus músculos tensos a obedecer, con el corazón martillando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Allí, emergiendo de la penumbra de la esquina donde la bandera nacional solía proyectar una sombra, estaba la figura. No era un asesino desconocido, ni un sicario enviado por los cárteles. Era el general Cárdenas, su enlace de mayor confianza en seguridad nacional, el hombre que apenas esa mañana le había jurado lealtad eterna. Pero en su mano no sostenía su arma de cargo para defenderla, sino un control remoto universal. Con un movimiento suave, casi displicente, el general apuntó hacia la pantalla plana empotrada en la pared opuesta y la encendió. El volumen estaba bajo, pero los cintillos de noticias, última hora, gritaban con letras rojas y urgentes. CNN, Fox News y todas las cadenas nacionales mostraban la misma imagen en bucle, una fotografía granulada, pero inconfundible, de Rosa Isela recibiendo un maletín en una pista de aterrizaje clandestina. Era un montaje perfecto, una falsificación digital de nivel militar, indistinguible de la realidad. Trump no vino a advertirte, Rosa, dijo el general, con una calma burocrática que heló la sangre de la secretaria. Él vino a marcar el objetivo. Vino a asegurarse de que tus huellas estuvieran frescas en ese expediente antes de que nosotros entráramos. Rosa miró la carpeta negra sobre su escritorio con horror renovado. La abrió frenéticamente, pasando las páginas que antes no había tenido tiempo de analizar a fondo. Lo que Trump le había entregado no eran pruebas contra sus enemigos políticos, eran registros bancarios en las Islas Caimán a nombre de ella, correos electrónicos que jamás escribió autorizando operaciones ilegales, y órdenes de ejecución firmadas con una imitación perfecta de su puño y letra. No tenía la evidencia de una traición ajena, tenía en sus manos la sentencia de su propia culpabilidad fabricada. ¿Por qué?, susurró ella, sintiendo cómo el abismo se abría bajo sus pies. ¿Por qué yo? El general dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal, y colocó una mano pesada sobre el expediente, cerrándolo de golpe. Porque el nuevo acuerdo bilateral requiere un sacrificio de alto perfil para calmar las aguas, y tú eras la única pieza que ya no encajaba en el tablero, respondió él sin pestañear. El presidente no va a contestar ese teléfono rojo, Rosa. Él autorizó el montaje hace 2 horas. En ese instante, el teléfono celular personal de Rosa, que había permanecido en silencio en su bolsillo, vibró con una violencia inusitada. No era una llamada, era una notificación de una transmisión en vivo que anuló el sonido de la televisión. En la pantalla, la imagen cambió abruptamente a una toma del podio de la sala de prensa del Palacio Nacional, pero no estaba el vocero habitual.
quien subía al estrado, ajustándose el micrófono con una sonrisa depredadora y sosteniendo una carpeta azul idéntica a la negra que reposaba en el escritorio de Rosa, era alguien que, según los informes de inteligencia que Rosa había leído esa misma mañana, debería haber estado muerto desde hace 3 días. El general Cárdenas sonrió por primera vez, señalando la pantalla con la barbilla. Te sugiero que escuches atentamente, secretaria. Tu difunto predecesor acaba de resucitar y parece que tiene la exclusiva mundial sobre quién es la verdadera líder del crimen organizado en este país. Rosa clavó la mirada en la televisión.